Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Naribhise Sasunyavadi Pasadya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos textos del siempre trascendental Srimad Bhagavatam, el cual está saturado únicamente de historias relacionadas con el Señor Supremo, así como sus diferentes cualidades, formas, moradas, actividades. Estas actividades, por supuesto, siempre están desarrolladas también en compañía de aquellas puras almas que están constantemente al servicio del Señor. El texto número 16 del capítulo número 18 del primer canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: Oh Sutta Goswami, por favor describe esos temas del Señor mediante los cuales Maharaj Parishit, cuya inteligencia estaba fija en la liberación, alcanzó los pies de loto del Señor, quien es el refugio de Garuda, el rey de las aves. Esos temas los expuso el hijo de Vyasa. O sea, los sabios le están diciendo, por favor sigue hablando, sigue narrando sobre esas temáticas tan maravillosas relacionadas al Señor, mediante las cuales Maharaj Parishit alcanzó sus pies. Maharaj Parishit, el gran emperador, siempre estaba ya determinado a alcanzar la liberación, y cuando encontró a Shuka Deva Goswami, justo ahí unos días antes de que el rey fuera a morir, él comprendió que Shuka Deva Goswami era un devoto puro del Señor, y entonces lo reconoció enseguida y lo aceptó como maestro, porque comenzó a hacerle algunas preguntas sobre primero le preguntó, ¿no?, cuál era el deber de todo ser humano y especialmente de aquel que está a punto de morir. Shuka le contestó que el deber de todo ser humano, y en especial aquel que está a punto de morir, es dedicarse a escuchar, recordar y glorificar al Señor. O sea, Shravanam, Smaranam, Kirtanam, Vishnu. A eso se debía dedicar el ser humano como actividad principal. Entonces, a partir de ese momento, Maharaj Parishit aceptó esa indicación y le dijo, pues, háblame sobre ese Señor. O sea, él empezó a hacer preguntas relacionadas al Señor Supremo, y así pasó todos esos días y todas esas noches entre preguntas y respuestas relacionadas con el Señor, deleitándose en ese sentido, y hasta que la muerte le llegó. O sea, le llegó la muerte sumergido en una consciente y activa rememoración, o bueno, recordatorio. No me sale la palabra de recordatorio entonces, relacionado al Señor. Entonces los sabios están diciendo, porque ellos están conscientes de que ese es el método, y ellos están diciendo a Sutta Goswami, que le está narrando el Srimad Bhagavatam, por favor continúa hablándonos de Parishit y del Señor, háblanos de esas temáticas que hicieron que Parishit obtuviera la perfección de los pies de loto del Señor. Y dicen al final, bueno, esos temas los expuso el hijo de Vyasadeva, o sea, Shuka Deva Goswami, que fue el que habló el Srimad Bhagavatam a Maharaj Parishit a la orilla del río. Continúa diciendo el otro texto: así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado, ya que estas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Parishit y son muy queridas por los devotos puros, pues están llenas de Bhakti Yoga. Clasifica al Señor Supremo aquí como
el ilimitado, por supuesto, eso es sin duda. Y a las narraciones relacionadas al Señor Supremo, o sea, que tratan sobre el Señor, las clasifica como purificadoras y supremas. Purificadoras y supremas. O sea, purificadoras tienen la capacidad de ir liberando a la entidad viviente de todo aquello que le ata y le condiciona y de hecho le entorpece la relación consciente y amorosa con Dios. Tienen la capacidad de ir despertando poco a poco y creando aquellas condiciones mediante las cuales la entidad viviente puede ir recobrando su lucidez o la lucidez de su conciencia en cuanto a su verdadera posición como parte integral del Señor y su verdadera, ¿cómo se dice?, función como sierva eterna del Señor, o sea, purificadora. Ahí cada cultura, cada religión, cada sendero, cada doctrina ha establecido su propio método y metodología para la supuesta purificación. Sin embargo, aunque todas son aceptadas y son funcionales en una etapa determinada para un practicante determinado debido a las cualidades o características de la personalidad de ese practicante y a los hábitos, etcétera, etcétera, así como la época y otros factores de orden material, cultural, histórico y social, aún así, cuando todas van haciendo su labor y la criatura se va purificando, llega un momento que la criatura necesita comenzar a escuchar, a recordar y a glorificar al Señor. Todos los métodos a su debido tiempo en una vida o en varias vidas deben llevar la criatura a ese punto. Porque los métodos deben ir preparando a la criatura para llegar a un momento en que reconozca al Señor como el Ser Supremo y se reconozca a sí misma como parte de Él. Y después llega un momento también que ella empieza a experimentar poco a poco la dulzura que radica en las cuestiones del Señor y por tanto comienza a buscar cada vez más esa dulzura y comienza a desear el escuchar, el recordar y el glorificar del Señor Supremo. Así que todos los métodos deben de desembocar en la madurez de la propia purificación en ese punto. Entonces las historias acerca del Señor, las historias narradas por el Señor y recepcionadas con interés, con fe, con humildad, son purificadoras por excelencia. No se necesita de procesos complejos de purificación. Y además de eso dice que son supremos. O sea, si narran y se refieren a alguien que es el Supremo, entonces por supuesto las historias tienen la misma cualidad. Son supremas. Y algo muy interesante porque dice que son muy queridas por los devotos puros, o sea, los devotos puros se sienten, ya eso lo habíamos comentado, atraídos hacia todas las temáticas relacionadas al Señor, porque estas están llenas de Bhakti Yoga, están llenas de están saturadas de yoga. Realmente el término que se utiliza en el texto en sánscrito es Yoga Nishtan. Este Nishtan se llama a cuando algo está completo, a cuando algo se ha completado, cuando algo está rebosante, cuando algo está rebosado. Y entonces Yoga Nishtan se refiere a cuando el yoga se ha completado en sí mismo, cuando el yoga se ha perfeccionado en sí mismo. La palabra yoga, yendo a su contexto natural, su contexto desde el punto de vista lingüístico, su contexto no su significado, hace referencia a unir, enlazar, relacionar. Se hace referencia a ese estado de relación existente. Entonces Nishtan hace referencia a cuando ese estado se ha perfeccionado, se ha completado. Y es interesante porque utiliza ese término para hablar de la relación que se establece entre la criatura y el Señor Supremo mediante las historias constantes relacionadas al propio Señor Supremo.
Dice que esas narraciones están llenas de la perfección del yoga. Están llenas de la plenitud del yoga. Y bueno, Prabhupada lo introduce como llenas de el Bhakti y Yoga. ¿Por qué Prabhupada traduce esa frase como Bhakti Yoga o como llenas de Bhakti Yoga y no simplemente llenas de el yoga? Porque se explica aquí que los sabios solamente, las grandes almas solamente se sentían satisfechas escuchando o eran atraídas solo por la escucha de las historias relacionadas al Señor contenidas en el Srimad Bhagavatam, entendiendo la palabra Srimad Bhagavatam o el título de Srimad Bhagavatam como conjunto de historias relacionadas a Dios. Esas historias, por supuesto, son veraces y están relacionadas no solo a Dios, sino a la relación siempre que existe entre Dios y sus devotos puros, porque Dios nunca actúa en soledad. No tiene sentido actuar en soledad, no es divertido actuar en soledad, y Krishna siempre se está divirtiendo. El Señor es siempre alegre, el Señor siempre amoroso, siempre está intercambiando, así que no tiene sentido actuar en soledad desde el punto de vista de ese Señor. Entonces, si esas criaturas ya se han liberado mediante el conocimiento, etcétera, etcétera, y ya no tienen ningún tipo de afecto, no tienen ningún tipo de atadura ilógica con las identificaciones materiales, se encuentran situadas en la trascendencia, o sea, nada les atrae. Y sin embargo, cuando escuchan las historias relacionadas con el Señor y la escuchan de boca de un devoto que está enamorado del Señor de manera pura y completa, ellos sienten atracción. La pregunta inteligente sería, ¿cómo es posible que ellos sientan atracción por algo si ya ellos se han liberado? Esa pregunta es una pregunta muy interesante, tendríamos que hacerle y reflexionar en ella con cuidado. Si alguien ya se ha liberado por completo, si ya no siente atracción por nada, si es ecuánime frente a todo, entonces ¿cómo es posible que un cierto grupo de historias le causen un cierto movimiento en la mente? Movimiento de atracción, o sea, le llamen la atención. Sin lugar a duda, primero porque esas historias entonces no pertenecen a la energía material, porque si ya ellos se han liberado de la influencia de la energía material, entonces no podrían estas historias atraerles si fueran o estuvieran cargadas de energía material. Así que ese es el primer punto. Las historias relacionadas al Señor, cuando son narradas desde una posición de amor por Dios perfecta, dejan de pertenecer a cualquier tipo de historia material. Segundo, si ya ellos están situados en el yoga debido a la liberación y supuestamente la perfección del yoga, entonces ¿cómo es que pueden dar un paso más? ¿Cómo es que comienzan a ser unificados, un poco más atraídos, un poco más ajustados, un poco más relacionados, un poco más con ese Señor Supremo mediante esas historias? Si ya ellos habían alcanzado el supuesto límite de la relación, ¿por qué es que son llevados un poco más? Eso da otra conclusión, es que en verdad no estaban en el límite de la liberación. El límite de la liberación entonces, o por tanto, es cuando el Señor es concebido de una forma personal y uno también es concebido desde esa forma personal y se entrega a la relación directa o al servicio del Señor. Entonces se puede hablar de que el yoga se completó, realmente se completó, y no deja de completarse ni se vuelve a incompletar, porque a partir de ese momento las actividades del Señor y su devoto puro, su siervo puro, se tornan ilimitadas, no tienen fin. Por tanto, el devoto ya nunca más cae o sale de esa etapa. Por eso Krishna dice Bhagavad Gita, una vez se llega a esa etapa, ya no hay retroceso. La criatura nunca más cae al enredo del mundo material y por supuesto tampoco ni siquiera vuelve a desear esa idea de fundirse en el Brahman. Vamos a suponer que usted, como todo el mundo lo tiene un ser muy querido. Usted tiene la oportunidad de relacionarse a diario con ese ser y verle sonreír, hacerle favores que para usted no son favores, son una oportunidad de amarle cada vez más,
acompañarlo en momentos difíciles, etcétera, etcétera. Usted disfruta de ese amor de diferentes formas, así como ese ser querido disfruta de ese amor también de diferentes maneras. Pero de pronto a ustedes se les da la oportunidad de volverse uno, en el sentido de que ambos pierdan su identidad y simplemente se fundan en uno solo. Ya no hay dos, ya no hay variedad, hay solo uno indiferenciado. ¿Qué pasaría en ese caso? Se terminarían todas esas oportunidades de intercambio de amor. Ya usted no podría verle sonreír, ya usted no podría mirar sus ojos, ya usted no podría acompañarlo si se enferma, ya usted no podrían intercambiar amor. La pregunta sincera, o sea, la pregunta que es para una respuesta sincera sería: ¿cuál de los dos estados preferiría usted? Conservar el estado del intercambio de actividades variadas y todas exponentes del amor, donde hay un sabor diferente en cada una de ellas, pero todo sabor agradable, o el estado donde no hay posibilidad de ninguna actividad. ¿Cuál preferiría usted? Entonces, por eso Prabhupada sitúa al estado de Bhakti Yoga puro, o el yoga cuando llega al estado de amor puro por Dios, como la perfección del yoga. El desarrollo real, palpable, comprobable de amor puro es la perfección de todo. El desarrollo de amor puro es aquello que de manera perfectamente natural nos une completamente a algo sin diluirnos en ese algo. Porque no existe el deseo de disolución. Existe el deseo de permanecer unido, pero siempre consciente. Siempre consciente. Vemos, por ejemplo, una madre o una abuela, una madre o una abuela, o un padre y un abuelo. Un ser querido ya mayor, ya sabe que está envejeciendo, sabe que está enfermo, sabe que quizás ya por ley de la vida tiene que morir, pero aún así esa idea le da sufrimiento. Lo que le da sufrimiento no es la muerte, lo que le da sufrimiento no es que tiene que irse a este mundo, que esto, aquello, nada, a eso a él no le interesa. Lo que le da sufrimiento es la idea de pensar de que va a dejar de cuidar, de mimar, de observar, de ayudar, de acompañar, etcétera, etcétera, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos. Eso es lo que le da el mayor dolor y el mayor sufrimiento, aún más que su propia enfermedad. No tolera la idea y entonces piensa, ¿no? ¿Y quién los va a cuidar? ¿Y quién les va a dar consejo? ¿Y quién va a velar por ellos mejor que yo? ¿Y quién se va a ocupar de su ropita? ¿Y quién les va a cocinar de la forma en que les gusta? ¿Y quién? De manera imperfecta, porque estamos en este mundo, pero esas son las manifestaciones del amor. Entonces el que ama nunca quiere ser uno. Quiere identificarse a plenitud con el amado, pero no quiere ser uno con el amado. No quiere dejar de ser, en el sentido de que perder la conciencia que nos diferencia de la variedad. Esa es la perfección. La perfección no está en lograr una unidad indiferenciada. Hay algo que es superior a esa unidad indiferenciada, que es lograr la unidad plena y al mismo tiempo mantener la diferenciación. Esa es la plenitud. La plenitud nunca está en los extremos, sino en lograr un punto donde ambos extremos están presentes al mismo tiempo. De eso habló Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, cuando hablaba de su propuesta o revelaba la verdadera relación que existía entre el Señor Supremo, ¿no? Y entonces a su filosofía se le llamó la filosofía Shintya,
O sea, Chintya Veda Veda, Chintya Veda Veda, Tatua, Veda a Veda. O sea, Chintya, lo inconcebible de, de aquello que es al mismo tiempo igual y diferente. La categoría de lo que es al mismo tiempo igual y diferente. Entonces, la toma de conciencia y vivir desde ese tipo de conciencia es la real finalidad, la superior finalidad del término yoga, entendido en la plenitud de su esencia. Unidad yoga no significa disolución. Relación no significa disolución. Relación significa perfecta identificación, perfecto ensamblaje, perfecta unidad y al mismo tiempo perfecta conservación de la diferenciación. ¿Cómo funcionar, cómo funcionar de modo perfecto y lograr una perfecta unión sin caer en el riesgo de la disolución? No se puede hablar, de hecho, de verdadera unión, de verdadero yoga cuando hay disolución, porque entonces ¿cómo puede haber yoga si ya no hay dos elementos, si ya no hay dos elementos diferenciados? Porque yoga implica una relación, y la relación tiene que ser entre dos o más de dos. Por eso es los bueyes, por ejemplo, los bueyes, al menos acá en el campo, cuando se juntan dos bueyes para arar la tierra, le llamamos yunta de bueyes. De ahí viene, esa palabra en español viene del sánscrito también, viene de la palabra yunta, juntar, relacionar. Pero cuando un buey está solo, o por ejemplo una vaca está llevando en su vientre una futura criatura, aunque son dos, ella se le ve como una sola, porque a simple vista es un solo cuerpo. No se habla de una yunta, se habla simplemente de una vaca. O cuando ves a un buey, no se habla de una yunta, se habla simplemente de un buey. Esto implica entonces que el término propio de yunta y de relacionarse, de estar relacionado, de estar juntados por algo, en ese caso por el yugo, que también viene de la palabra, de donde mismo deriva la palabra yoga. El yugo es aquel fragmento de madera muy pesada y grande, labrada por el campesino, por el labrador, en ese caso de madera, que encaja perfectamente sobre la parte del cuello, la parte posterior del cuello de cada uno de los animales, y ahí le atan unas cuerdas para que mediante ese yugo se mantenga la yunta juntada. El propio término yoga implica no mezcla, en el sentido de no unicidad desde el punto de vista de la disolución. Implica unicidad perfecta, pero al mismo tiempo implica la conservación de la diferencia. Eso es un razonamiento que, si lo asumimos con lógica y con imparcialidad, sin predisposición, llegará un momento en que lo veremos como sumamente lógico. Entonces la perfección del yoga está en eso: lograr la unidad plena y al mismo tiempo mantener la variedad plena. ¿Cómo se puede lograr eso? La única forma natural que hay de lograr eso es mediante el desarrollo del amor puro. O sea, que el yugo que una los dos elementos sea el yugo del amor puro. ¿Qué pasa con el yugo del amor puro? Es voluntario, no es condicionado. O sea, es el yugo perfecto. Ese amor puro nos lleva a una única actividad. O sea,
la vida de la entidad viviente comienza a realizar ilimitadas actividades, pero son todas la misma, que es la actividad de servir al amado, de hacer constantemente cosas y tener constantemente pensamientos que tienen su base en la cuestión de cómo lograr la felicidad o cómo lograr otra vez un tipo de felicidad determinada en el amado. Desde ese punto de vista se puede decir que se ha perdido toda identidad en cuanto a individualismo, pero aún así se preserva la individualidad. O sea, toda identidad en cuanto a individualismo, porque ya uno no se pregunta cómo puedo ser feliz, cómo esto, cómo disfruto. Ahora se está preguntando cómo puede disfrutar ese o esa persona a quien yo amo. ¿Qué puedo hacer para darle disfrute? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué comida cocinaré hoy? ¿Qué música pondré? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Cómo adornaré la casa? ¿Sí? Ya no deja de pensar en, ¿cuáles son los adornos que me gustan? Porque ya no existe un que me gusta, ese que me gusta ya no existe. Porque lo que me gusta es verlo o verla sonreír y que diga, qué adornos más bonitos. Esa es la cuestión. Ahí comienza a estar el alimento del que va amando, del que va siendo inundado por el amor. Entonces se puede entender fácilmente que el amor nos junta de un modo natural, de un modo voluntario. Nos junta. No nos junta por agradecimiento, no nos junta por temor, no nos junta por la búsqueda de una recompensa, simplemente de modo natural nos hace juntarnos, mantener. Nuestra mente se dirige al otro, nuestra voluntad, nuestros deseos, todo se pone en función del otro. Así que el amor funciona como yugo agradable. Estoy hablando del amor en su verdadero sentido puro, no de lo que llaman muchas veces amor en este mundo, donde se manifiesta de forma limitada y además muchas veces de forma también distorsionada y confusa. Entonces, la perfección del yoga o el yugo perfecto es el amor. Hay que llegar al amor. Y el amor se traduce o se manifiesta en forma de servicio. El que ama lo único que hace es servir. Cuando ejecuta alguna actividad que no sea en función de servicio natural, se debe entender que el amor se ha contaminado o que algo diferente al amor está presentándose. Dejó de ser puro el amor. Por tanto, si el yugo perfecto es el amor, y si ese yugo se traduce visiblemente en forma de servicio devocional, y el término devoción, servicio devocional, es lo que en sánscrito significa la palabra bhakti, entonces se puede entender que el bhakti, unido con la palabra yoga, para acercarlo al contexto del yoga, el bhakti yoga, o la unidad producida mediante el yugo del amor que se manifiesta en el servicio devocional, es la plenitud, es la perfección del yoga. Esto muchas veces, por desgracia, muchas personas lo han escuchado a modo de discusión, porque creen que es una declaración de superioridad. No es que el Bhakti Yoga es superior. Y ojo, estoy hablando del Bhakti Yoga como estado, no estoy hablando del Bhakti Yoga como una supuesta práctica. No, yo practico Bhakti Yoga, porque mucha gente dice, no, yo practico Bhakti Yoga, y están muy alejados, de hecho, de esta posición que yo les hablé. Porque si no hay amor, no es Bhakti Yoga. Pero si hay fanatismo, hay simplemente emociones desestabilizadas, tampoco eso es amor, es locura, así que tampoco es Bhakti Yoga. Pero si no hay conocimiento perfecto del amado, tampoco es Bhakti Yoga. Pero no es Bhakti Yoga porque simplemente leas un libro supuestamente de Bhakti Yoga, porque sigas unas prácticas Bhakti Yoga, unas regulaciones dadas por alguien. No, es Bhakti Yoga a la medida que hay una entrega sincera al Señor Supremo, también un reconocimiento claro de quién y qué es ese Señor Supremo y qué somos nosotros con respecto a eso. Me estoy refiriendo a eso. Nunca hago referencia a nada establecido rígidamente. Yo nunca clasifico a nada ni a nadie por lo que aparenta. Tiene que cumplir con los requisitos fundamentales. Si no está el requisito fundamental,
y en ese caso Bhakti Yoga, el servicio devocional al Señor Supremo por amor voluntario y crecientemente puro, entonces no lo clasifico como Bhakti y mucho menos como practicante de Bhakti. Pero si se ve en su conducta un desborde de creciente amor y fue creciente por Dios, y esa relación con Dios está basada en un Dios verdadero, auténtico, y no un Dios caprichoso y fantasioso a conveniencia, entonces digo, ese es un practicante de Bhakti Yoga. Ese está en Bhakti Yoga, o sea, ese está unido al Señor Supremo mediante el lazo del amor verdadero. Ese Bhakti. No me importa si es cristiano, si es musulmán, si es no sé qué, si está mostrando una vida de creciente amor por Dios, entonces le digo, wow, pienso y afirmo, ese está practicando Bhakti Yoga. Él me puede decir, no, yo lo que practico es esto y aquello, pero yo en mi adentro digo, sí, perfecto, pero estás practicando Bhakti Yoga de un modo natural, de un modo maravilloso. Entonces el Bhakti Yoga, en su esencia verdadera y natural, es la perfección de la relación. La perfección de la relación es el desarrollo de amor puro. Es lo último que se desarrolla en una relación y pocas llegan a desarrollarlo, la perfección. Cuando se logra el amor puro, ya no hay más nada de ahí para allá, porque el amor puro tiene una cualidad, es ilimitado. Todos los estados anteriores son limitados, así que pueden superarse, pero el amor puro es ilimitado, porque siempre está creciendo. Siempre está creciendo y siempre se está mostrando de un modo completamente diferente, con un sabor completamente diferente. No hay cansancio en el amor puro, no hay límite en el amor puro. Por tanto, si el yugo se vuelve ilimitado, quiere decir que ese nivel o estado o profundidad del yoga es ilimitada. El yoga se rebosa, se desborda. El amor desborda al yoga. El yoga se vuelve perfecto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que podamos comprender con detenimiento y sin predisposición mental este asunto, por favor. Que el Señor permita que seamos mansos y que aunque estemos identificados con un supuesto estilo o práctica de yoga, de religión, de lo que sea, seamos capaces de comprender a su debido tiempo que todas esas cuestiones son denominaciones instauradas por el ser humano por acuerdos sociales para identificar ciertas cosas de otras. Pero que en la medida que nos vamos acercando al amor puro, necesariamente todas las denominaciones se van diluyendo. El practicante se va desidentificando. Yo practico esto y practico aquello, no. Él va comprendiendo que todo eso son acuerdos sociales y él simplemente se va entregando a la cuestión de el amar y el dejarse amar por aquel quien sin duda alguna es el dueño de toda belleza, de toda atracción, de toda perfección, de toda mansedumbre, de toda alegría, de toda gentileza. En definitiva, de todo aquello que brota de manera pura y espontánea del amor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta grabación. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna